Siguiendo la ronda de exposiciones, en esta última ronda de exposiciones, invitamos al magistrado José Leonidas Bustos, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a que nos diserte un tema fascinante, pero que de igual forma vincula la política de vuestro país: el genocidio, su tipificación y sanción en el contexto colombiano. Buenas tardes. Mi conferencia se contrae a un conjunto de reflexiones en torno a la prevención y sanción del delito de genocidio. Agradezco a los miembros de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, especialmente al doctor Soto, a la Universidad Libre y a los demás organizadores de este Foro Judicial Internacional, dedicado a las nuevas propuestas para la prevención y sanción del delito de genocidio, la invitación para exponer nuestras reflexiones sobre el tema. Quiero expresar mis saludos a los presidentes y magistrados de las Cortes Supremas de los países invitados, a las autoridades colombianas, a las autoridades de la Universidad Libre y, por supuesto, a todos ustedes quienes se encuentran presentes en este auditorio. Este tipo de eventos, como señalaré más adelante, contribuyen a la estrategia fundamental de crear lazos de cooperación entre los países y a generar una cultura jurídica informada y abierta a las reflexiones sobre las más graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El mundo, entendido como todo aquello que existe y ha existido, trasfondo material y simbólico del desenvolvimiento de la historia humana, es hoy un espacio que se percibe reducido, pues a partir del siglo XX, las enormes distancias territoriales, lingüísticas y culturales que separaban continentes y pueblos fueron en gran medida superadas. Los avances tecnológicos en materia de transporte y comunicaciones contribuyeron a esa sorprendente realidad, al punto de que hoy, al menos en teoría, toda la humanidad estaría en capacidad de disfrutar la hermosa pluralidad de maravillas que provee la naturaleza y la cultura en cualquiera de los rincones del planeta, y no solo unos cuantos arriesgados aventureros, como ocurría antaño. Por otro lado, la pensadora Hannah Arendt solía decir que la humanidad no está condenada por toda la eternidad a permanecer en esta prisión mundana. El nuevo impulso de la carrera espacial nos acerca, así sea en un futuro lejano, a la vieja ilusión de la ciencia ficción, de la exploración y la conquista interplanetaria. He comenzado la intervención con esa referencia antropológica en apariencia optimista para resaltar por vía de contraste que gran parte de la humanidad sigue siendo rehén de las viejas categorías de raza, religión y nacionalidad. No obstante, el lugar común sobre la globalización económica, tecnológica, cultural y del achicamiento del mundo. A pesar de las declaraciones universales de derechos humanos, las cuales significaron un gran avance, aún estamos muy lejos de materializar el ideal de la ciudadanía mundial, cosmopolita, planteado por Kant en La Paz Perpetua, donde se expone que todo ser humano, no por filantropía, sino por el derecho, merece ser tratado dignamente con independencia de sus particularidades como la raza, creencias, género, condición económica y nacionalidad, entre otras.
Los tradicionales conceptos de frontera nacional y soberanía, con sus distintos matices, son obstáculos importantes para la materialización del ideal cosmopolita de la hospitalidad universal. No desconozco la utilidad histórica de la configuración estatal moderna, pero tampoco debemos olvidar que la relativa estabilidad y seguridad que consiguen los individuos al interior de algunos estados no se compadece con la situación de pobreza, marginación y sometimiento que padece gran parte de la población mundial, donde las fronteras nacionales fungen como una doble barrera para los afectados. No pueden salir de sus territorios en busca de una vida mejor y tampoco serán recibidos con hospitalidad por las sociedades que se ufanan de ser más humanas y solidarias. Algo similar ocurre con el concepto de soberanía. Su poder simbólico se asemeja a una tenaza que impide la intervención externa y la aceptación de toda injerencia, aun cuando sea imperativa, para evitar la vulneración de los derechos humanos de la población agraviada. En este sentido, las fronteras y la soberanía han convertido a los estados nacionales, desde la perspectiva de los marginados y sometidos, en insufribles mazmorras en un mundo que se va progresivamente angostando. Uno de los pocos juristas en darse cuenta de esa dificultad fue Hans Kelsen, en el texto La paz por medio del derecho, al advertir que un orden mundial pacífico no puede conseguirse a través del triunfo de la fuerza de los estados que dominan la escena internacional. En su opinión, no se debe descartar la idea de que después de una larga y lenta evolución que iguale las diferencias culturales entre las naciones, podría realizarse un Estado federal mundial con las características de la centralización y el monopolio de la fuerza de los estados modernos, en el cual se difumine el concepto de soberanía. Hasta que esa evolución ocurra, si es que existe alguna posibilidad, se requieren instituciones internacionales para el mantenimiento de la paz. Por eso, la solución de la paz mundial duradera debe buscarse únicamente dentro del marco del derecho internacional, pero enfocado en la creación de un organismo internacional dotado de jurisdicción obligatoria. La carencia de un órgano de esa naturaleza fue el principal error en que incurrió la comunidad internacional al finalizar la Primera Guerra Mundial, pues en lugar de apostarle a una sociedad de naciones enfocada en un cuasi parlamento mundial, debió centrarse en la creación de un tribunal internacional y en la renuncia de todos los estados de la Liga a la guerra y a las represalias, es decir, a someter todas sus disputas, sin excepción, a la decisión de esa autoridad y a cumplir sus decisiones de buena fe. Kelsen, sin embargo, fue más lejos. Insistió en la necesidad de promulgar reglas que establecieran la responsabilidad individual de los gobernantes. Por esa razón, su propuesta de un pacto, de una liga permanente para el mantenimiento de la paz, incluía la creación de un órgano judicial permanente con competencia para decidir cualquier disputa entre miembros de la liga y un anexo con algunas disposiciones contractuales en las cuales se establecía las responsabilidades individuales por las violaciones del derecho internacional, jurisdicción penal internacional. Esa idea, consistente en la complementariedad del juzgamiento internacional de las disputas entre los estados y el juzgamiento de los individuos por delitos internacionales, sin tener que acudir en el corto o mediano plazo a un estado mundial, es solo una posibilidad, una senda para la sanción de las más significativas violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La comunidad internacional se encuentra ante grandes retos. Por un lado, debe procurar que todas las diferencias entre los estados, con independencia de qué tan poderoso pueda ser alguno de ellos, sean resueltas por un tribunal independiente y sus decisiones sean de forzoso cumplimiento.
Las acciones unilaterales o en bloque de estados aliados, aunque se justifiquen en la defensa de los valores de la democracia y los derechos humanos, no son una herramienta adecuada para la paz mundial y el respeto de los derechos de los pueblos involucrados. La imposición de quien no es imparcial, aunque esté provisto de razón, siembra la semilla del odio entre los pueblos o en su interior, que en algún momento puede ser aprovechada por caudillos con fines políticos, quienes se encargan de generar unidad para su respaldo, pero exacerbando en las masas los sentimientos de repudio o negación total del enemigo o del diferente. Además, no se puede confiar plenamente en la capacidad y voluntad de algunos estados para sancionar eficazmente los más graves delitos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, particularmente del genocidio. Tampoco es fiable la sociedad civil global para reaccionar ante tales atrocidades, pues con sorpresa vemos cómo las fronteras nacionales confinan a los perseguidos y la soberanía nacional sirve de tenaza para bloquear cualquier intervención internacional. Se requiere, si seguimos la senda kelseniana, de una comunidad internacional con instituciones fuertes, con capacidad de poner freno a los gobiernos arbitrarios y presionar a los negligentes, y en particular de imputar responsabilidades moral, económica, política y penal a los sujetos que incurran en tales atrocidades. Es importante que se asuma como cierto que no existirá un solo lugar en este mundo donde los violadores de derechos humanos puedan refugiarse y de esa manera escapar de la acción de la justicia, lo cual debe reflejarse en el derecho internacional humanitario. Las prácticas de exterminio tienen una larga tradición en la historia de la humanidad. Durante la antigüedad, la Edad Media y la era moderna se ejecutaron acciones de guerra y persecución en las cuales se evidenciaba una clara intención de erradicar pueblos enteros. Para nosotros, los hijos de América, no puede pasar al olvido que la conquista implicó la desaparición del 90% de la población aborigen, que en un inicio se estimaba en aproximadamente 80 millones de almas. Esa fatídica realidad fue ampliamente documentada por Bartolomé de las Casas, como lo menciona Bernard Britainot. Comillas, el dominio español apuntaba al sistema de trabajo forzado de la población indígena, cuya débil tasa de natalidad, provocada por la separación de hombres y mujeres, se agravaba por una enorme mortalidad infantil, consecuencia de la incapacidad de las madres hambrientas y exhaustas para amamantar a sus hijos. El choque microbiano habría hecho el resto. Cierro comillas. Atrocidades similares padecían los aborígenes en América del Norte. Entiendo que no es posible emplear el vocablo genocidio en relación con esos exterminios y otros que le precedieron, sin correr el riesgo de ser etiquetado de anacrónico. Sin embargo, hay que procurar, como lo plantea el filósofo Manuel Reyes Mate Ruperes, salvar las historias a través de la memoria de aquellos que padecieron esas injusticias sobre las cuales se edificó el progreso económico y social que enorgullece a los ciudadanos contemporáneos. En esta oportunidad obviaré el origen y desarrollo del concepto de genocidio, no porque considere esa actividad intelectual intrascendente o carente de utilidad práctica, sino debido a que estimo necesario dar prioridad al debate sobre su prevención y sanción, que es lo que me convoca. Lo primero a destacar en la formulación de una idea de jurisdicción universal contenida en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio es que permitía, al menos en teoría, enjuiciar determinados delitos en aplicación de la ley penal nacional, aunque las conductas hubiesen ocurrido en el extranjero y con independencia de la nacionalidad de los autores. Sin embargo, debe resaltarse que esa fórmula entraña enormes problemas,
pues implica que todos o casi todos los estados hayan incorporado a su legislación interna los tipos penales correspondientes y definan de forma unilateral las condiciones bajo las cuales debe actuar la jurisdicción nacional. El Estatuto de Roma, mediante el cual se creó la Corte Penal Internacional para el juzgamiento, entre otros delitos, el de genocidio, retomó la senda kelseniana antes enunciada, la de crear un órgano de justicia internacional permanente en el cual se juzgue a los individuos responsables de crímenes atroces y no en forma abstracta a los estados. Con ello se hacía innecesario la creación de tribunales ad hoc convocados por los vencedores para castigar a los vencidos en la guerra o creados ex post facto con un ámbito espacial y temporal limitado. Sin duda, la coherencia y originalidad del Estatuto de Roma inaugura una nueva época del derecho penal internacional. No obstante, después del optimismo vino la calma, pues primero, no todos los estados suscribieron la totalidad de las cláusulas del Estatuto de Roma. 2. La competencia de la Corte quedó limitada en los planos temporal y procesal por los principios de irretroactividad y complementariedad. Y 3. En criterio de algunos críticos, se otorgó una injerencia muy alta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esas dificultades no solo morigeraron el optimismo inicial, nos obligan a pensar si la Corte Penal Internacional cumplirá satisfactoriamente su misión. Un aspecto adicional que no podemos obviar tiene que ver con la competencia territorial de dicho órgano. Son forzosas las preguntas. ¿Puede la Corte Penal Internacional cumplir con la demanda global ante la negligencia, complicidad y acción criminal de algunos gobiernos estatales? ¿Son los principios de complementariedad y priorización formas adecuadas de reducir o controlar la demanda de justicia penal internacional? Sobre este punto vale someter a crítica la senda trazada por Kelsen. La creación de un órgano internacional con competencia universal lleva implícita la idea de progreso hacia la creación, más tarde que temprano, de un Estado mundial. Esa tesis implica que los Estados deban renunciar en forma progresiva y finalmente de manera total a su soberanía. El globalismo jurídico así planteado causa enorme resistencia en el escenario internacional actual. He dicho anteriormente que el concepto de soberanía, en especial cuando se enuncia en su forma más radical, es uno de los principales obstáculos del enjuiciamiento de los delitos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Con todo, se hace necesario pensar un orden internacional que no recurra a la propuesta directa o indirecta de un Estado mundial por analogía con las instituciones y el poder coercitivo de los Estados nacionales. La Corte Penal Internacional en gran medida se inscribe en esa analogía. Desde la óptica de una megacorte, se presenta como un órgano subsidiario que dispensa justicia supranacional y universal. Sería interesante pensar en sistemas regionales y subregionales de justicia penal, en los cuales se aprovecha la proximidad territorial y cultural para armonizar los diferentes sistemas judiciales. La creación de un sistema de juzgamiento penal internacional por regiones, con instituciones autónomas e independientes del actual Consejo de Seguridad, desde las cuales pueda darse una respuesta oportuna y eficaz, sin excesivas cláusulas de complementariedad y prioridad, podría resultar más eficiente para reaccionar frente a los crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio. Aunque el deseo e ilusión de que nuestro planeta algún día sea una sociedad cosmopolita universalmente hospitalaria, conecta en un primer nivel con la idea de una Corte Penal Universal en el marco de un Estado mundial,
Debemos pensar en formas alternativas que conduzcan al mismo objetivo, sin concentrar el poder en un solo órgano con el fin de lograr una mayor capacidad de acción. Pensar la justicia penal internacional desde una óptica regional permitiría ajustar las pretensiones de justicia internacional a las dinámicas propias de cada continente o subcontinente. Pongamos, por ejemplo, el caso colombiano. El conflicto que ha padecido nuestro país puede superarse a través de mecanismos de justicia transicional. En esa dirección marcha la iniciativa del Gobierno Nacional. Aunque la Corte Penal Internacional posee los elementos normativos y técnicos que le permitirán evaluar si concurren las condiciones reglamentarias para intervenir, un tribunal que atienda las particularidades de este subcontinente podría ser una lectura idiosincrática de los orígenes, desarrollo y futuro del conflicto. Visto el asunto desde el rol de los Estados, la prevención y la sanción del delito de genocidio tiene otros matices. En primer lugar, debe destacarse la complementariedad positiva que resulta de la cooperación internacional entre los Estados y de estos con la Corte Penal Internacional, siendo ese, sin duda, uno de los principales factores que fortalecen la prevención del genocidio y la sanción penal de ese delito. Ajustar los mecanismos para el intercambio de información relevante que permita ubicar, capturar y extraditar a los investigados y condenados es un paso clave en la lucha contra este tipo de conductas. Adicionalmente, es importante la tipificación de esa conducta lo más uniforme posible en todos los regímenes penales nacionales para facilitar la acción judicial coordinada. Corresponde a la comunidad internacional convencer a los gobiernos de los estados que aún no han adherido al Estatuto de Roma la importancia de tipificar, perseguir y sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que se encuentren en su territorio, aunque allí no se hayan cometido las conductas reprochadas, con el fin de evitar que las fronteras nacionales sirvan de refugio a los criminales. En esa misma dirección resulta de gran valía la divulgación de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, la doctrina y los trabajos de derecho comparado sobre la materia. Además, la promoción de escenarios para el diálogo entre los distintos actores de la sociedad civil con la comunidad jurídica nacional e internacional, enfocados en la prevención y lucha contra el genocidio y otros crímenes contra la humanidad. Estas estrategias no son novedosas, pero hay que insistir en ellas, pues tal y como quedó configurada la competencia de la Corte Penal Internacional, es en el escenario de los Estados donde debe librarse la más fuerte y decidida lucha contra el genocidio y las demás conductas violatorias de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Dicho lo anterior, hay que resaltar la importancia de los Estados en la estrategia para la prevención del genocidio. Conviene distinguir aquí dos puntos de vista: el que corresponde a la sanción, donde importa la precisión conceptual de la conducta, y el de la prevención, donde son relevantes todos los comportamientos que de una y otra forma incentivan su producción. Desde el punto de vista de la sanción, el genocidio, conceptualmente hablando, tiene unos elementos que lo distinguen de algunos crímenes contra la humanidad y otras graves conductas penales. Sin embargo, desde la perspectiva de la prevención, no se exige tener un conocimiento experto sobre su estructura típica, el tipo subjetivo, las modalidades de comisión y las relaciones concursales. La educación y las acciones con fines de prevenir el genocidio implican concentrar la atención en algunas conductas que en principio parecen menos graves, como el racismo, la apología del genocidio, la negación de tales delitos, el segregacionismo étnico, el fundamentalismo religioso y los nacionalismos radicales que de una u otra forma sirven de caldo de cultivo para doctrinas, teorías e iniciativas políticas que justifican la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Para efectos de la prevención, poco importa si el exterminio
total o parcial de un colectivo pequeño o grande de personas tiene como objetivo destruir a un determinado grupo humano. Es necesario enfatizar la importancia de reprochar y sancionar con la misma determinación todo tipo de asesinatos en masa. Algo similar sucede con el genocidio cultural o etnocidio, que al igual que el genocidio político, tampoco fue incluido en la Convención para la Prevención y Sanción de ese delito. En el contexto actual es importante educar y tomar medidas que pongan freno a las políticas estatales y globales adoptadas por algunas transnacionales que producen la lenta desaparición de comunidades aborígenes y autóctonas en diferentes lugares del planeta. Tómese como ejemplo los casos de limpieza étnica en los que desde el punto de vista de la técnica judicial esa conducta no puede ser catalogada como genocidio, pues la finalidad de los agresores no es en su origen el aniquilamiento de una comunidad determinada, sino la intención de expulsar a un grupo humano étnico o religioso de una determinada zona para lograr su homogeneización. No es relevante desde el punto de vista de la prevención denominar a esa conducta advertida sus primeras manifestaciones como genocidio, sino adoptar las medidas necesarias para evitar que una población determinada padezca el uso ilegítimo de la fuerza por parte de actores estatales, paraestatales o revolucionarios, que finalmente devendrá en la tragedia humana del destierro y concomitantemente en la muerte en masa. Corresponde a los estados contribuir a la prevención y sanción del genocidio mediante una legislación penal interna que sancione drásticamente ese delito con una buena disposición a la cooperación internacional y finalmente mediante la educación y represión de conductas que, aunque, reitero, en apariencia son menos graves, constituyen la simiente de iniciativas que conducen a la limpieza étnica y al genocidio. Lo anterior bastaría para agotar el rol de los estados en la prevención y la sanción del genocidio. Empero, aprovecho la oportunidad para, de la mano de la idea de una sociedad global cosmopolita, poner en evidencia que los países que conforman el grupo de potencias desarrolladas o con mayor prosperidad económica ignoran el deber de solidaridad y hospitalidad en relación con las poblaciones humanas que padecen la persecución y son objeto de limpieza étnica y genocidio. La ausencia de hospitalidad universal se percibe en varios aspectos, desde la indiferencia frente a los primeros hechos de segregación, persecución y asesinatos masivos, hasta el cierre de las fronteras de los países vecinos o cercanos, con el fin de evitar un éxodo masivo que afecte a sus economías. Esas actitudes convierten a las fronteras nacionales en cárceles que aprisionan a poblaciones inermes e inocentes. El juzgamiento ex post de los responsables alivia la conciencia de la comunidad internacional, pero en manera alguna repara lo irreparable. Muchas gracias.